Bueno, tengo aquí a mi mano unas cifras que realmente son bastante delicadas. Cada día, 4 niñas peruanas menores de 15 años se convierten en madres. Y más de la mitad de las mujeres peruanas que quedan embarazadas no tienen una planificación. Estas son solamente algunas de las cifras de las que se desprenden del informe anual del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y representante se encuentra aquí, ella es María Eugenia Mujica, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para que nos pueda hablar de estas cifras y de otras que ha podido recoger este estudio que han hecho durante un año. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Efectivamente, el día de ayer, el Fondo de Población de las Naciones Unidas presentó el Estado Mundial de la Población al año 2019. ¿Qué nos muestra esta publicación? Como su título lo dice, hay un asunto pendiente. La publicación reconoce los grandes avances que se han dado en el ejercicio de los derechos reproductivos de todas las personas y especialmente de las mujeres y en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Pero también reconoce que aún hay mucho por hacer. El dato que usted dio es muy importante. Todavía 200 millones de personas, de mujeres, no acceden a servicios de planificación familiar. Y en el caso peruano tenemos que hay avances importantes. Sabemos que en el año 1969, cuando el Fondo de Población de las Naciones Unidas se crea, solamente 10% de las mujeres en edad reproductiva usaban métodos de planificación familiar modernos. La proyección al año 2019 es que ese porcentaje ha incrementado a 56%. Es un gran avance, pero también sabemos que hay 44% de las mujeres que todavía no lo usan, con grandes consecuencias para su propio desarrollo y el de sus familias. Y no los usan porque no hay información. Y en este contexto en el que se ha discutido y se ha debatido tanto sobre la formación y la educación sexual en los colegios y el enfoque de género en la educación, estas cifras solamente nos refuerzan el concepto de que estas situaciones y esta información debe estar a la mano desde que los chicos son pequeños. De hecho, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud recomienda que la educación sexual empiece a partir de los 12 años. Así es. Si nosotros miramos los datos peruanos, vamos a ver, por ejemplo, que al año 2018, 13.6% de las adolescentes entre 15 y 19 años estaban embarazadas o ya habían sido madres. Y que aproximadamente 70% de esas mujeres no habían querido que esa situación pasara. ¿Qué nos dice la evidencia que funciona para prevenir el embarazo adolescente? Sin duda alguna, la educación integral en sexualidad, que va de la mano con una educación en el enfoque de igualdad de género. Y por otro lado, el acceso a información y a métodos de planificación familiar. Esa combinación, junto por supuesto con otra serie de elementos, es probado que contribuyen a reducir el embarazo, a prevenir el embarazo adolescente y también a reducir una serie de comportamientos de riesgo en los que incurren los y las adolescentes. Que es, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin protección y que finalmente terminan trayendo una serie de enfermedades de transmisión sexual. Efectivamente, la ausencia del autocuidado, la educación integral en sexualidad, los estudios muestran que, por ejemplo, ayuda también a retrasar el inicio de la actividad sexual. Como usted misma dice, el poder tener infecciones de transmisión sexual o VIH y otro tipo de comportamientos riesgosos que muchas veces terminan en temas de violencia y que son muy perjudiciales para los y las adolescentes. En temas de alcanzar esta igualdad, ¿cómo se ha avanzado en comparación con, digamos, las cifras que tienen del informe anterior? Hay avances muy chiquitos, ¿no? El informe anterior fue de hace un año, claro, ¿no? En el caso peruano, justamente el día de ayer, la directora de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud decía que habíamos avanzado en 2 puntos porcentuales. Es importante, ¿no? Es poquito, pero es un avance. Así es un avance y debemos seguir avanzando para que ese 44% actual de mujeres que no tienen todavía acceso lo puedan tener. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque el acceso
a los derechos reproductivos va de la mano con el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y obviamente al empoderarse la mujer, al poder tener las habilidades y las oportunidades para poder desarrollarse, eso redunda también en la situación de ella y de su propia familia, ¿no? Obviamente, en un país de tanta desigualdad como el Perú, hay mucho más desigualdad en el acceso a los métodos, en el caso de las mujeres, en quintiles 1 y 2 de pobreza, ¿no? Si pudiéramos lograr avanzar ese acceso, tendríamos resultados muy importantes también en la reducción de las desigualdades y en un plazo un poco más largo en la reducción de la pobreza. Que no quiere decir que una mujer que sea madre no pueda desempeñar al mismo tiempo su trabajo, pero la planificación te permite decidir en qué momento quieres serlo. Y eso es una tendencia que se da mucho ahora, el postergar la maternidad, pero generalmente sucede en estratos en los que las mujeres tienen mayor acceso a la educación y al poder de decisión. Efectivamente, el derecho reproductivo, que es reconocido como un derecho humano en la Conferencia de Teherán en el año 68 y reafirmado en la Conferencia del Cairo en el año 94, lo que busca es que las personas puedan tener la libertad de decidir en qué momento tener su familia, cuántos hijos tener y cómo espaciarlos, ¿no? El poder ejercer ese derecho reproductivo no solamente está vinculado con esa sola decisión de planificación familiar, sino con el poder acceder a un sistema de salud de calidad y a poder acceder a otros servicios que le permitan poder tener este tipo de decisiones libres. Por ejemplo, que en un país exista un sistema de cuidados que permita que una mujer pueda ir a trabajar y dejar a sus hijos en una guardería que cumpla con ciertos estándares de calidad y que no tenga que quedarse en casa, ¿no? O que una mujer pueda ir a trabajar y tenga la seguridad de que a la misma calificación su salario va a ser igual que el del hombre, ¿no? Todo eso va de la mano con el acceso a los derechos reproductivos. Bueno, también es importante abordar el tema, por ejemplo, que estuvo aquí, de hecho, en mucho debate también, porque eran menores que habían resultado embarazadas, pero de violaciones, y no se les informó que podían acceder a un aborto terapéutico. Ellas fallecieron, las 2 niñas fallecieron debido a que no tenían este conocimiento de que podían optar por, digamos, poner un fin al embarazo, pero para cuidar su salud. Este también es un tema que es importante de ver y de revisar. Efectivamente, por un lado para nosotros es muy importante también aclarar que las Naciones Unidas no promueven el aborto. Así es. ¿No? Lo que promueve las Naciones Unidas es la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, el pleno acceso a ellos, incluyendo a todos quienes están en edad reproductiva, como pueden ser las adolescentes. En aquellos países en los cuales hay una legalización de algunas formas de aborto, las Naciones Unidas y el Fondo de Población en particular apoya a los estados a que esas decisiones de salud puedan llevarse a cabo de la mejor manera con los más altos estándares de calidad. Y eso incluye poder dar, como usted bien dice, la información adecuada a las personas. En aquellos casos en que los países no legalizan los abortos, lo que busca el Fondo de Población es que si ocurriesen de todas maneras a esas personas se les preste todo el acceso a servicios de salud que les permita poder tener una vida adecuada. Que es lo que corresponde, porque finalmente es el derecho a la salud y a la vida de la persona que se encuentra, pues, de repente entre la vida y la muerte, ¿no? Así es, así es. ¿Qué otras cifras, digamos, importantes han podido desprenderse de este informe? A ver, le voy a dar algunas. Una cifra interesante es que la tasa global de fecundidad, que es el número de hijos promedio que nacerían de una mujer, de un grupo hipotético de mujeres durante su vida, se ha reducido desde el año 69 de 4.8 hijos por mujer a 2.5 hijos por mujer en el mundo. En el caso peruano se ha reducido de 6.5 hijos por mujer a 2.3. Esto no quiere decir que la importancia de esta cifra esté vinculada con que hay un control demográfico. No, para nada. Lo que quiere decir esta cifra
es que cada vez más las familias son capaces de decidir libremente el número de hijos que desean tener y al que pueden sostener. Así es. ¿No? Entonces es una cifra importante. La otra, como vimos, es el acceso a los métodos anticonceptivos modernos. A nivel mundial, el acceso es de 58% en la actualidad, en el caso del Perú de 56%, en promedios nacionales. Y por otro lado, el porcentaje de demanda satisfecha por el uso de los métodos anticonceptivos modernos, que a nivel mundial ha ido aumentando de 42% en el año 69 a 78% en la actualidad, y en el caso peruano el incremento ha sido más significativo, porque fue de 16% a 68%. El poder acceder a los servicios sexuales y reproductivos, a los servicios de salud sexual y reproductiva, y poder ejercitar los derechos reproductivos, cosa que se ve dentro de estas cifras, si bien se reconoce que hay un asunto pendiente por avanzar, son muy importantes porque muestran cómo el mundo puede ir avanzando hacia una mayor libertad de decisión y a un mayor desarrollo de las personas. Como debe de ser, el tener la información para poder decidir informados. Así es. Le agradezco mucho, María Eugenia Mujica, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, por habernos presentado estas cifras y por habernos ayudado también un poco a analizar lo que significa. Un placer, muchísimas gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a continuar con más información. Les contamos ahora que un incendio consumió el tercer piso de un edificio en el Cercado de Lima.